¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de español, titulada ¿Cómo titular reseñas? El aprendizaje esperado es: participa en la presentación pública de libros. El énfasis es construir títulos para reseñas. Nuestro resumen dice así: para iniciar, te pedimos que imagines que estás de visita en una biblioteca y que, frente a ti, hay una gran variedad de títulos que puedes consultar. Uno de los primeros elementos que se consideran para elegir un libro es el título. Los títulos son elementos esenciales dentro del texto, pues se podría decir que son el primer acercamiento que el lector tendrá con la obra. Un buen título atrae al lector y lo orienta sobre el contenido del texto. De ahí la importancia de poner atención a cómo titulas aquello que escribes. Titular una reseña requiere ciertos conocimientos del lenguaje y los lectores, al ser la reseña un escrito analítico, redactado por un lector que expone su punto de vista sobre un texto leído, la relación entre títulos debe ser estrecha y total. De igual manera, debe considerarse que los lectores de reseñas suelen leerlas porque presentan un libro de su interés, por lo que es importante incluir el título del libro dentro de la reseña en todo momento. Por eso, los títulos que leíste no son adecuados, ya que no indican claramente cuál es la obra que reseñan. Continúa con las características de los títulos de las reseñas. En general, los títulos suelen ser cortos para llamar la atención. No más de 5 o 7 palabras son adecuadas. Sin embargo, si el nombre del autor o del libro reseñado es extenso, pues quizás se alargue un poco más. Por ejemplo, reseña sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Como se observa en el ejemplo, se inicia con la palabra reseña, que se refiere al tipo de texto que se leerá. Después, el título de la novela en cursivas, una coma, la palabra de, que indica la autoría y el nombre del autor. De igual forma, como puede observarse, las mayúsculas marcadas en rojo solo se ocupan para inicio de cada párrafo de título y nombres. Este es otro punto importante, el uso de mayúsculas. Se escribe con mayúsculas la primera letra del título de la obra reseñada. Los títulos tienen sus propias exigencias, las cuales cambian de acuerdo con el tipo de texto que se está escribiendo. Por ejemplo, para los títulos académicos y formales suele considerarse la claridad sin importar la extensión del título. Información adecuada, fiable y oportuna en tiempos de la pandemia por el COVID-19. Estos títulos, que se ocupan en textos académicos cuyo objetivo es comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, suelen integrar una idea global muy clara sobre lo que se tratará el texto. Sus lectores y autores suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. De igual forma, la reseña puede considerarse un documento crítico o académico, cuyo objetivo es evaluar la información obtenida de un libro, artículo, película, conferencia, etc. Como se observa en el ejemplo anterior, el título comprende de forma global la información que se encontrará respecto a la COVID-19. En cuanto a los títulos no académicos, como los que se emplean en los cuentos y las novelas, estos pueden ser más creativos que los anteriores. El único requisito que tienen es que resuman o integren algunos elementos a tratar en la historia. Crónica de una muerte anunciada, la increíble y triste historia de la cándida Erendina y su abuela desalmada. Es posible usar una frase del texto original para nombrar nuestra reseña, y la mejor frase es el título de la obra. El reto de hoy es el siguiente: toma 5 títulos de obras que hayas estudiado en tu clase de lengua materna, de una biblioteca digital o de libros que tengas en casa, y piensa cómo titularías una reseña sobre cada uno de ellos. Recuerda todo lo que aquí has aprendido para que tu título sea lo más claro y útil posible para los futuros lectores. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Propiedades de la igualdad. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. El énfasis es aplicar las propiedades uniforme y transitiva de la igualdad. Nuestro resumen dice así: tal vez creas que nunca has visto nada de álgebra, pero sin darte cuenta, en muchas situaciones de la vida usas el álgebra sin llamarla así. Inclusive resuelves problemas algebraicos de manera cotidiana. En distintos espacios virtuales, los retos matemáticos son cada vez más comunes. Muchos de ellos usan imágenes que dan pistas para inferir valores desconocidos. Por ejemplo, la siguiente imagen representa un reto matemático similar a algunos de los que aparecen en las redes sociales. ¿Puedes encontrar el valor de la bañera a partir de los iconos y la información matemática que aparece en la imagen? Es posible encontrar el valor de cada icono usando el álgebra, y aunque aún no formalices ese proceso, lo puedes resolver con nociones algebraicas que has aprendido durante tu estudio de las matemáticas. El pato de goma equivale a 9, porque 3 patos de goma equivalen a 27, ya que el número que sumado por sí mismo 3 veces resultará 27 es 9, y ahora la bañera con un pato de goma equivale al valor 109. Como ya se conoce que la equivalencia del pato es igual a 9, entonces solo se debe obtener la diferencia entre el número 109 menos 9, que es igual a 100, por lo tanto la bañera equivale a 100.
Las ecuaciones sirven para representar situaciones en las que se desconoce uno o más datos, y al resolverlas podemos encontrar dichos valores. Una ecuación se define como una igualdad en la que aparece al menos una incógnita que se representa con letras, cuyo valor tenemos que encontrar, y en ella también se usan números y operaciones aritméticas. Aunque muchas veces las podemos resolver de manera mental, es importante desarrollar el procedimiento de solución por escrito. Así, cuando sean más complejas podrás resolverlas adecuadamente. Por ejemplo, por 4 conchas cuyo precio desconocemos y un panqué de 25 pesos se pagan 57 pesos. A partir de ahí, se planteó la ecuación 4x más 25 es igual a 57. Si en ecuación es una igualdad, podemos establecer que la expresión matemática que se encuentra en un lado o miembro de la ecuación será equivalente a la expresión matemática que se encuentra en el otro lado o miembro de la ecuación. Estas expresiones pueden combinar operaciones aritméticas o algebraicas, es decir, en las que aparezcan números y literales. Observa un ejemplo. En la ecuación 5x más 10 es igual a 15, el primer miembro de la ecuación 5x más 10 es, por cierto, una expresión algebraica porque tiene una literal, en este caso x. Lo que significa que para que se cumpla la igualdad de la ecuación, el resultado producto de 5 por x debe resultar 5, para que al sumarle el 10 que completa la expresión algebraica del primer miembro de la ecuación sea igual a 15. Para que el producto 5 por x resulte 5, entonces x debe valer 1. Así, 5 por 1 es 5, y luego al sumar el 10 resulta 15. El reto de hoy es el siguiente. Si ya tienes tu libro de matemáticas de primer grado, localiza este tema para poner en práctica lo que has aprendido en esta sesión, o para aclarar las dudas que pudieras tener. Además, si tienes alguna duda, puedes solicitar la retroalimentación de tus maestras y maestros a distancia. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de biología, titulada Energía para Todos. El aprendizaje esperado es representar las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria de las cadenas tróficas. El énfasis es reconocer la transferencia de energía en los ecosistemas. Nuestro resumen dice así. Efectivamente, todos los seres vivos requerimos de energía para vivir. La energía la obtenemos de los alimentos que consumimos, y la utilizamos para realizar todas nuestras funciones y relacionarnos con los demás seres vivos y el ambiente. Todos los seres vivos llevan a cabo funciones que les permiten vivir, desde buscar el alimento para consumirlo y obtener la energía para realizar sus funciones vitales, como la nutrición, la respiración, reproducción, así como el crecimiento y desarrollo. Una vez que un organismo se alimenta, obtiene nutrimentos y de ahí la energía que utilizará para realizar todas sus funciones vitales y actividades de relación con su ambiente, como son las interacciones intra e interespecíficas. En el caso de los humanos, la energía también se utiliza para pensar, por ello es importante tener una dieta correcta. Es importante mencionar que tanto la materia como la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pero, ¿qué ocurre con la energía en el ecosistema? ¿Cómo se transfiere? Para explicarlo, observa el ejemplo de una cadena alimenticia. Una vez que la energía solar es utilizada y transformada en energía química por los organismos autótrofos o productores, la energía empieza a ser transferida a través de los organismos de un ecosistema mediante las cadenas y redes tróficas. Esta energía se transfiere cuando las plantas, en este ejemplo las zanahorias, son ingeridas por los consumidores primarios llamados herbívoros, en este caso los conejos. Luego estos, a su vez, la transfieren a los consumidores secundarios, llamados carnívoros, y que son sus depredadores, como el zorro. Si este es cazado o por ejemplo un águila, transferirá también parte de esa energía, así sucesivamente hasta finalizar la cadena con la muerte del águila, que está en la cima de la cadena trófica, cuyos restos serán degradados hasta convertirlos en materia inorgánica por los descomponedores, como son las bacterias y hongos, y los descomponedores se encuentran en cada eslabón de la cadena trófica. A partir de ahí, a lo largo de las cadenas y redes alimentarias, en donde un organismo se come a otro, se puede observar cómo se transfiere la energía a través de cada nivel trófico, y cómo parte de esta energía se libera en forma de calor, que es irradiado al ambiente. Los ciclos biogeoquímicos son procesos básicos para el funcionamiento del ecosistema, ya que intervienen en la transferencia de materia y energía en el mismo al establecer relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos. La energía presente en las cadenas tróficas va disminuyendo desde que ingresa en forma de energía luminosa y es transformada en energía química por las plantas. Esto se debe a que en cada nivel los organismos la emplean de muchas formas, como es el movimiento de cortejo en la competencia por una presa o un recurso. Es decir, todas las actividades de los seres vivos se pueden realizar gracias a la energía química que obtienen de lo que comen. Por tanto, se gasta la mayor parte de la energía y se almacena poca. El reto de hoy es el siguiente. Te invitamos a realizar el siguiente reto. Investiga en diversas fuentes acerca de un ser vivo que te interese o te guste. Por ejemplo, puede ser el león, la jirafa, un halcón, un tiburón o tu mascota.
busca la cantidad de alimento que ingiere y la energía que adquiere al consumirla. Indaga en qué actividades o procesos gasta la energía que adquirió al alimentarla. Por último, agrega qué cantidad se gastó y cuánta almacena en su organismo. Anexa de qué especie es presa y cuánta energía es la que le aporta una vez que es devorado por su depredador. Proseguiremos con la clase de geografía, titulada Los climas en el mundo. El aprendizaje esperado es: explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. El énfasis es distinguir las características y la distribución de los climas en el mundo. Nuestro resumen dice así: una de las clasificaciones climáticas más utilizadas en el mundo es la del climatólogo Vladimir Köppen, quien consideró la relación entre temperatura y precipitación, ya que son los elementos más fácilmente medibles y los registros que siempre se encuentran en cualquier estación meteorológica. Köppen señaló que, en general, los climas del mundo coinciden con las zonas térmicas de la Tierra, y como ya lo revisaste en sesiones anteriores, hay factores como la latitud, altitud, relieve, distribución de tierras y mares y las corrientes marinas que los modifican. Con base en estas 5 zonas térmicas distribuidas del Ecuador a los polos, determinó 5 grandes grupos climáticos que se muestran en las siguientes imágenes. Existen 5 grupos climáticos según Köppen. Para poder distinguir la clasificación climática de Köppen y la distribución de los climas en el mundo, presta atención a los siguientes datos. La A representa climas tropicales, la B climas secos, la C climas templados y la D climas fríos, la E climas polares, y los 5 regímenes de lluvias designados por las letras minúsculas. F indica lluvias todo el año, W lluvias en verano, S lluvias en invierno, M lluvias en monzón y X lluvia escasa todo el año. Los climas A, C y D se dividen en subgrupos dependiendo del régimen de lluvias que presentan. Por ejemplo, el grupo A, tropicales, presentan un clima húmedo y se dividen en AF, AM y AW. El grupo C, climas templados, se caracterizan por tener muy bien definidas las 4 estaciones. Se divide en CF, CW, CS. El grupo D, climas fríos, presentan temperaturas bajas y se divide en DW y DF. Por otro lado, el grupo B, climas secos, y el grupo E tienen una precipitación menor a los 200 milímetros anuales, es decir, no poseen una temporada de lluvias definida. Por este motivo son una excepción y se componen de 2 letras mayúsculas. La primera indica el grupo climático, la segunda el tipo de vegetación. El grupo B, secos, abarca una vegetación de bosque espinoso y matorral xerófito. Se divide en BS, clima seco estepario, y BW, clima desértico. El grupo E se caracteriza por tener temperaturas medias, no mayores a los 10 grados Celsius en todo el año. Su vegetación está comprendida por tundra alpina y ártica. En el subgrupo ET polar de tundra, el mes más cálido presenta entre 0 y 10 grados Celsius. Entre el subgrupo EF y los perpetuos no existe vegetación. Para obtener los tipos fundamentales de climas húmedos se hace una combinación de letras que indican con inicial mayúscula el grupo climático y con letra minúscula la precipitación. A partir de esa combinación se puede mencionar la vegetación asociada a cada clima. El reto de hoy es el siguiente. Te invitamos a realizar el siguiente reto con los conocimientos previos sobre los climas, su clasificación, características y distribución. Elabora tu propio mapa de los climas del mundo. Realízalo con diferentes colores e identifica, con colores cálidos, los climas del grupo A, tropicales. Con color amarillo señala las zonas que corresponden al grupo B, climas secos. Con color verde identifica los climas del grupo C, templados. Con color morado localiza los climas del grupo D, fríos. Por último, con colores gris y azul identifica los climas del grupo E, polares. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Innovarte. El aprendizaje esperado es: realiza propuestas artísticas originales y utiliza materiales no convencionales dentro de una producción artística a presentar. El énfasis es reconocer algunas obras o manifestaciones artísticas contemporáneas, construidas con materiales poco convencionales que le inviten a crear una producción propia. Nuestro resumen dice así: las artes son el medio donde el autor o artista expresa sus emociones, sentimientos o ideas, pero en esta sesión queremos proponerte profundizar un poco más dentro de ellas. ¿Has escuchado el dicho "la basura de uno es el tesoro de otro"? O quizá otro que dice "agua, barro y basura crían buena verdura". Pues estos dichos populares cobran mucho sentido en la sesión de hoy, ya que conocerás algunas obras artísticas realizadas con materiales poco convencionales y que pueden ser consideradas como basura. Aunque no lo creas, hay gente que crea arte con basura y llegan a realizar obras verdaderamente extraordinarias, ya que para algunos puede no tener demasiado sentido, pero para otros mucho significado. A lo largo de la historia podemos encontrar propuestas artísticas muy interesantes, incluso podríamos decir que algunas de ellas se encuentran en lo raro, excéntrico o extravagante.
Por ejemplo, algunos artistas han plasmado en sus obras grandes cambios en la mentalidad de los observadores del arte, pues con objetos poco convencionales nos han enseñado que para crear muchas veces es más importante la imaginación que los propios materiales que podamos tener a nuestra disposición. ¿Qué te parece si ves 3 propuestas contemporáneas de artistas mexicanos que han traspasado los límites de lo convencional, generando arte a partir del uso de materiales poco convencionales? Estamos seguros de que te resultará interesante conocer cada tendencia o propuesta generada a partir de la imaginación y la creatividad de los artistas contemporáneos que ahora verás. La primera propuesta que revisarás está a cargo del colectivo Proyecto 21 y se llama Fashion Trash, o en español Moda Basura. El colectivo Proyecto 21 es un concepto artístico que involucra la multidisciplinaridad escénica y un toque exótico de arte visual y protesta creativa. Es un colectivo que a lo largo de casi 10 años de vida ha agrupado los esfuerzos de alrededor de 200 personas, estudiantes y profesionales de la danza, el teatro, la literatura, las artes visuales, las artes plásticas, la fotografía, la pedagogía, la medicina e incluso la economía, con el único afán de contribuir desde cada una de estas esferas con la transformación de nuestra realidad. Se han involucrado en la defensoría de los derechos humanos en todas sus formas: derechos sexuales y reproductivos, equidad de género, no discriminación, protección del medio ambiente, prevención de la violencia, participación ciudadana, entre otras, colaborando con docenas de asociaciones civiles e instituciones locales y federales. Fashion Trash es un término para el arte, la joyería y moda generalmente efímeros, creados a partir de elementos usados, desechados, encontrados y reutilizados. Trashion, que es la fusión de las dos palabras, es un término acuñado por primera vez en Nueva Zelanda en 2004, y es el arte de reutilizar objetos encontrados que ya tenían algún otro propósito definido, convirtiéndolos en algo distinto para un propósito artístico basura. Por ejemplo, estas dos imágenes con las que se hace arte a partir de basura. El reto de hoy es el siguiente: te invitamos a que con el uso de tu imaginación mires de otra manera estos objetos poco convencionales que se encuentran en tu entorno, reconozcas los usos no comunes que puedes darle y los transformes en algo artístico. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.